Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio que cada día separamos para estudiar la palabra de Dios, específicamente la escuela sabática. Y pues hoy, viernes 14 de julio, tenemos preparado obviamente el repaso de la lección. Ya hemos estudiado los diferentes días y pues hoy vamos a tener el repaso, pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das en tu inmensa misericordia un nuevo día de vida. Señor, gracias porque podemos estar antes de iniciar nuestras labores, antes de iniciar todas las cosas del día, estar aquí contigo, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, estar en relación y en íntima comunión contigo para que podamos tener un resto de día en comunión contigo, aún en nuestras actividades, en nuestros quehaceres del diario vivir. Podemos hacerlo en comunión contigo porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones estarán siempre motivadas por ti. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, queremos que el Espíritu Santo esté a nuestro lado, que sea Él el que dirige cada palabra, que nos dirija en el estudio de tu palabra, Señor, y que podamos hacerlo de la mejor manera. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana es la lección número 3 y está titulada El poder del Jesús exaltado. Y pues la lección nos dejó 5 apuntes muy importantes que necesitamos estudiar, que necesitamos repasar y por sobre todo que necesitamos interiorizar y procurar mediante el poder del Espíritu Santo que lo podamos vivir, poner en práctica. Lo primero que el autor nos está mostrando, al solo comenzar, es la importancia de la oración y la acción de gracias a la hora de orar. Pablo, en el capítulo 1, habla precisamente acerca de esto, prorrumpe en agradecimientos por los hermanos de Éfeso y les informa, o sea, les manda decir en su carta cómo es la forma en que él dedica tiempo para orar por ellos. Dice, por ejemplo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O por ejemplo, el texto del capítulo 3 y el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, Pablo constantemente está en oración y eso se evidencia por la labor tan maravillosa que hizo en su época, y es que dedicaba tiempo de verdad a orar y a orar de la manera correcta y a orar por sus hermanos, por sus hijos espirituales, por las iglesias que él había fundado y por, en general, el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cómo es la forma en que tú y yo oramos? ¿Será que nosotros predeterminadamente tenemos la tendencia de esas oraciones lastimeras? donde somos las víctimas y estamos siempre sufriendo, siempre llorando, siempre.
quejándonos por algo? ¿Será que nuestras oraciones son las típicas oraciones del pedigüeño? Del que siempre está solamente por pedir, 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 pedir y pedir. ¿Acaso nuestra tendencia es la de estar constantemente pidiendo? ¿Cómo son nuestras oraciones? Las reseñas de oración que hace Pablo en el capítulo 1 de Efesios sugiere que en la boca de Pablo, en las oraciones, constantemente estaba la acción de gracias. Agradecer por las cosas que han ocurrido, agradecer por tantas cosas que ocurren en nuestro diario vivir, tantas cosas buenas que el Señor nos da. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo nos acercamos a nuestro Padre Celestial en oración? ¿Lo hacemos usando repeticiones? ¿Será que constantemente siempre estamos diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo? ¿Son nuestras oraciones monótonas, aburridas? Yo comprendo que en algunas ocasiones, dadas las circunstancias, pues las oraciones no cambian mucho porque la circunstancia lo amerita así. Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen ore por los alimentos, pues no me voy a poner a orar por el clima, por el pecado de fulanito, porque fulanita tal. No, me están pidiendo que ore por la comida, y pues al orar por la comida, pues es inevitable siempre utilizar ciertas repeticiones. O generalmente en las oraciones en público tiende a haber más repetición porque siempre me están pidiendo, o siempre se nos pide que oremos por algo muy específico, por la escuela sabática, por la oración del sermón, a orar por la comida, bueno, cosas muy específicas y que tienden a ser más repetitivas. Pero me refiero a la oración personal, a la oración privada, cuando cierro detrás de mí la puerta y me quedo a solas orando con el Señor. ¿Son mis oraciones repetitivas? ¿Se me acaba el tema de conversación tan pronto comienzo? Dice Pablo en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. ¿Qué significa, mi querido hermano, mi querida hermana, orar sin cesar? Porque dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. Es decir, no para de dar gracias. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Qué significa cuando Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes? ¿Qué es orar sin cesar? ¿Será que significa que estoy constantemente de rodillas orando sin importar el lugar? ¿O más bien significará que constantemente, independientemente del lugar en el que esté, en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres del hogar, en mis actividades diarias, mi mente está conectada constantemente con mi Padre Celestial? Siempre mirando si lo que estoy haciendo le agrada, si lo estoy haciendo bien como para Él, no como para el ser humano. Constantemente conversando con Él en mi mente, llevando siempre una comunión constante con mi Padre Celestial a través de mi cerebro, a través de mi mente, de mis pensamientos. Me parece que esa es la manera de orar sin cesar. Además de que deben haber los espacios necesarios para tener una oración privada con todas las de la ley. Es decir, que yo pueda
de verdad estar estar lo más a solas posible, con mis rodillas dobladas y elevando una oración con todo lo que ello conlleva. Obviamente deben de haber espacios en el día para hacer esto, pero en los espacios, en los momentos, en los tiempos en que estamos trabajando, estudiando, haciendo las labores y todas las cosas que tenemos que hacer, también podemos estar constantemente en oración a través de nuestra conexión mental con nuestro Padre Celestial. Significa una disposición a procesar los problemas de cada día en la presencia de Dios. Significa buscar el consejo de Dios a medida que vamos experimentando los ires y venires de cada día. Significa vivir cerca de Dios las horas completas de mi diario vivir. A veces vemos la oración como algo, lo vemos de manera muy liviana, como que la oración no fuera muy importante, como, vale, orar, pero a veces vemos la oración como algo muy liviano, algo que podemos prescindir de ello por algún tiempo. Pero necesitamos entender que la oración es el espíritu del cristiano, es lo que da vida, vitalidad, es la fuente de energía, es la fuente de vida espiritual para poder estar completamente en sintonía con nuestro Dios. Que nuestra vida espiritual progrese, que nuestra vida de comunión con Cristo Jesús se fortalezca a través solo y únicamente de la oración. La oración es de vital importancia para cada uno de nosotros. Otro punto importante que nos deja la lección es cómo experimentamos la percepción del Espíritu Santo. Es decir, no es solamente sentir el poder del Espíritu Santo obrando en mí, sino de tener la percepción del Espíritu Santo, es decir, tener ese filtro, eso que me hace ver el mundo y las cosas de una manera diferente. Dice en Efesios 1, 16 y 17, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcamos mejor. Cuando Pablo hace una mención de sus oraciones, registra una petición que hace por los efesios. Y la petición que hace por los efesios es que tengan una mejor comprensión, una comprensión más profunda de Cristo Jesús y de Dios el Padre. Dice los versículos 17 al 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay tres cosas importantes que Pablo está orando para que los efesios lo puedan obtener. Tres cosas muy importantes que fortalecen y que fundamentan nuestra vida cristiana. La primera de ellas es la esperanza. Ora con el fin de que estemos atentos a todo lo que Dios ha hecho en el pasado, todo lo que sigue haciendo y todo lo que hará en el futuro, que nos trae esperanza, seguridad de que el Dios que ha vivido
que nos ha ayudado a vivir durante los años, que ha hecho tantas cosas, milagros, que ese mismo Dios lo va a hacer de ahora en adelante. Lo segundo, por lo cual Pablo ora en beneficio de los efesios, es cuando perciban la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Es decir, además de la esperanza, está el hecho de que tenemos una herencia en Cristo Jesús. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, si somos de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Es decir, lo segundo es que tengamos la certeza de esa herencia maravillosa en Cristo Jesús. Una herencia que tenemos porque al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, entonces somos adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y entonces ahora nos hacemos hermanos de Cristo Jesús y al mismo tiempo coherederos de la vida eterna y de todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos en la tierra nueva, que serán muchísimas cosas. Pero también está el hecho de que cuando Cristo nos rescata a través de la sangre de Cristo, nosotros obtenemos o adquirimos, por decir así, un derecho a la riqueza, a la rica herencia que Dios tiene para sus hijos, pero también esto implica que nosotros como pueblo de Dios somos su herencia, somos su heredad. Somos muy valiosos ante los ojos de Cristo Jesús, porque ante los ojos del Padre, en Cristo Jesús, nosotros hemos llegado a ser la herencia del Todopoderoso, su heredad. Mis queridos hermanos, lo tercero que Pablo está pidiendo para los efesios es la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Hacia los que creemos. Es decir, que tengamos en cuenta el enorme poder, el inconmensurable, el sin medida poder que Dios otorga a su pueblo. En todas estas oraciones, Pablo anhela que la gente experimente de manera personal lo que en Cristo Jesús le ha sido dado. El segundo punto es que experimentemos la percepción del Espíritu Santo, que podamos ver con ese filtro del Espíritu Santo, que sea a través de los ojos, a través del filtro del Espíritu Santo, que nosotros podamos ver nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Que podamos entender y fortalecer nuestra vida cristiana a través de ese filtro maravilloso que es el Espíritu Santo. El tercer punto importante es el de participar del poder de la resurrección, y eso es maravilloso porque nosotros necesitamos entender que la resurrección es la doctrina, es una de las doctrinas base e innegociables dentro del cristianismo. Nuestra religión se basa en la doctrina de una tumba vacía. De una tumba vacía porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y si no creemos en la resurrección de los muertos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces nadie más resucita y vana es nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Mis queridos hermanos, el poder de Dios a través de la muerte de Cristo Jesús, mediante la resurrección de Cristo Jesús, nos marca el inmenso poder que Dios tiene. Porque
la resurrección hace que nosotros también tengamos esperanza de una resurrección. De que un día no muy lejano, el que derrotó a la muerte, el que derrotó a Satanás y a su imperio del pecado, así como él pudo resucitar de entre los muertos, nos da la esperanza que un día no muy lejano, todos los que han pasado por la tumba y los que pasemos por la tumba, podremos ser resucitados en un abrir y cerrar de ojos, como dice en el libro de Tesalonicenses, a la final trompeta. Mis queridos hermanos, la resurrección de Cristo es la expresión más grande del poder de Dios en favor de su pueblo. La imagen que aparece en el libro de Efesios de que Dios sentó a Cristo Jesús a su diestra, esta imagen proviene de un salmo que, por cierto, lo estudiamos durante la semana, y es el Salmo 110, versículo 1. La exaltación de Cristo tiene un alto perfil entre los efesios. Los creyentes están sentados en el cielo al lado de Cristo Jesús. Recuerden que eso es una de las promesas que aparece incluso en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la última iglesia, a la Odisea, en el versículo 21 del capítulo 3, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este Salmo 110 es un salmo maravilloso, porque según lo que hemos estudiado durante la semana, los antiguos cristianos veían en este versículo un cumplimiento de la exaltación sobre todas las cosas de Cristo Jesús. Pablo presenta la exaltación, la coronación de Cristo Jesús, no simplemente como una ilustración del poder de Dios que ha sido ofrecido por cada uno de nosotros, sino como la fuente de poder para cada uno de nosotros para poder vencer en nuestra vida cristiana. Un siguiente punto que es importante que tengamos en cuenta es eso, de que ahora Cristo está por encima de todo, por encima de todos y por encima de todo poder que hay en la tierra y que hay en el cielo. Pablo celebra la exaltación de Cristo Jesús y lo hace porque es a través de la exaltación de Cristo Jesús en el trono celestial como Dios le ha mostrado al Hijo lo agradado que estaba o que está y que ha estado de la obra magnífica que Cristo hizo. Y de esta manera, junto con Cristo, nosotros también podremos dar honra, gloria a nuestro Padre Celestial por la maravillosa obra que Cristo ha hecho por nosotros, en nosotros y para nosotros. Para los efesios era claro que habían poderes espirituales que querían arrasar con sus vidas, que querían esclavizarlos del pecado, fuerzas oscuras en los aires, milicias de Satanás, atacando al pueblo de Dios para evitar que el pueblo de Dios se salve. Y aunque los cristianos de aquella época y los cristianos de todas las épocas entendemos y sabemos que existen estos poderes, la seguridad de los efesios estaba en el hecho de que Dios había puesto por autoridad, había puesto todo principado, toda potestad, todo poder bajo la autoridad de Cristo. Todo estaba puesto bajo los pies de Cristo Jesús, como dice el Salmo 110:1. Pondré
a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aun cuando los cristianos de entonces y los cristianos de hoy entendemos que esas fuerzas actúan para destruir nuestra vida, también es verdad que tenemos la esperanza más maravillosa porque Cristo está de nuestra parte. El que ya venció la muerte, el que ya venció a estos espíritus, al que ya venció a todo principado y potestad que está por debajo de los cielos y que está en este mundo, que hacen parte de este mundo. Ya todo ha sido vencido y ha sido puesto como estrado de los pies de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, y el último punto que es importante destacar de la lección es el hecho de que Jesús está por sobre todas las cosas, incluso de lo que se pueda nombrar. Y eso es una mención indirecta o directa de la práctica que existía de nombrar a diferentes dioses, deidades, de nombrar, no sé, espíritus. Recuerden que durante la lección estudiábamos que algunos se volvían muy diestros en las artes mágicas, en intentar manipular a los espíritus para que sus actividades mágicas de curación, de lo que fuera, tuvieran poder. Nombraban a diferentes deidades, y nos recuerda el caso que ocurrió con estos exorcistas que pensaron que por nombrar a Jesús y a Pablo su exorcismo iba a ser más poderoso. Pues aquí está diciendo que sometió todas las cosas, inclusive que está por encima de todo nombre y todo lo que se nombra. Es decir, Cristo está por encima de todo, y hace esa mención porque dice, es como decir, bueno, a ellos les gusta nombrar a sus deidades, a sus espíritus, pero Cristo está por encima de todo nombre, por encima de todo lo que se nombra. Cristo está arriba de todo, está exaltado por encima de todo, y como está exaltado por encima de todo, hay esperanza para cada uno de nosotros. A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los retos que podamos intentar afrontar, si quieres hacer algo, retar tu vida para realizar algo en favor de la obra de Dios, debemos entender que Cristo está por sobre todo y que toda autoridad le ha sido dada a Cristo. Por tanto, podemos enfrentarnos a los retos, a las dificultades, a los problemas, porque Cristo, bajo su autoridad, todas las cosas están en su mano, están sometidas a su autoridad, y por consiguiente nos dará la victoria siempre que nosotros necesitemos de su ayuda. Siempre va a estar ahí para nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos amigos, quiero invitarles para que podamos interiorizar estas cosas en nuestros corazones. Cada vez que estudiamos la palabra, yo les hago una invitación, porque es necesario que cada día tomemos decisiones en favor de Cristo, en favor de su obra, en favor de la salvación y en favor de la obra en pro de la salvación de las personas que perecen, en pro del avance de la obra. Y como siempre, hoy te quiero invitar para que mires todas estas cosas, como Cristo es exaltado por sobre todo, pero que también necesitamos dedicar tiempo a orar, a tener una estrecha relación con Cristo Jesús. Te quiero invitar para que no desmayes en la oración constante,
entra en la temática de tener una relación íntima con Cristo Jesús, y solamente a través de la oración eso es posible. La oración y el estudio de la palabra de Dios, pero la oración que de verdad es oración, no la oración lastimera, no la oración pedigüeña, no la oración la que menciona Elena de White en El Camino a Cristo, cuando dice que es hablar como cuando se habla con un amigo. Todo un amigo no... Yo creo que no hay ningún amigo que se pueda aguantar a alguien que está todos los días pidiéndote algo. O yo no sé, pero yo no creo que tú te encuentres para todos aquellos que tienen algún amigo, algún mejor amigo. Yo personalmente, mi único mejor amigo es Cristo. Yo no tengo mejores amigos, pero muchos tenemos algún amigo en el que confiamos, pero yo creo que nosotros no vamos siempre donde nuestros amigos a estar siempre pidiéndole algo. Nuestra conversación con nuestros amigos es siempre pidiendo algo. No. Ni tampoco vamos a hablar con nuestros amigos todos los días exactamente lo mismo, a decirles como loros lo mismo. No. Te invito para que hagas de la oración, pero la verdadera oración, la oración en la que conversamos con nuestro Dios, con nuestro Señor, como hablando con un amigo, donde le expresamos absolutamente todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí, hay un espacio para pedir si hay que pedir. Hay un espacio en el que quizás necesitamos quejarnos por algo. Sí, pero que no sea esa la tónica diaria. Que nuestra oración sea una oración completa, donde haya espacio para el agradecimiento, donde haya espacio para la intercesión, donde hayan espacios para cada cosa y cada cosa en su sitio. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte estos videos, comparte la palabra de Dios, compártelo con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia. Oremos y estudiemos juntos la palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.